Bueno, licenciada, mi nombre es Vladimir José Soria Lavi, estoy en la carrera de gastronomía y bueno, voy a explicar un poco sobre bueno, mencionando puntos ya vistos y haciendo así una retroalimentación del menú y la carta. Bueno, vamos con la historia del menú. Su origen viene desde el siglo XVIII. Bueno, hay algo muy importante que podemos recalcar de esto, que sería que en lo personal cada uno de nosotros conoce el menú, sabe cómo es un menú, sabe cómo está estructurado y para qué está hecho. Se podría decir que es para mantener más orden y a la vez, en pocas palabras, es un chanchullo para la misma persona en la cual va a consumir un alimento a un restaurante. Pero sin irnos muy lejos, un dato curioso. em, Se dice que esto la historia tiene orígenes de hace más de 300 años atrás. Eh, Se dice que todo esto empezó por el siglo XVIII, donde en los salones se colgaban pizarras. Y ahí es donde también era un tipo de ayuda en esos tiempos. Pero bueno, un dato curioso es que se dice que incluso eh, es más antiguo que los automóviles, helicópteros, aviones, porque esto se creó hace muchísimo tiempo, si se podría decir, ya que ahora estamos en el siglo XXI y fue hace 2 siglos atrás, 2 a 3 siglos. ¿Existían posadas? ¿Para quién era? Esa es una gran pregunta. Sí existían las posadas, efectivamente. ¿Y para quién era referida? Era para los viajeros. ¿Y cuál era la función? Que los viajeros llegaban a una posada y esta les daba, como se podría decir, cobija y a la vez les ofrecía lo que es la eh, comida, diferentes tipos de alimentos, bebidas y estadía. ¿Y cómo se pagaba ese servicio? Ese servicio se pagaba, ya se podría hacer mediante, en pocas palabras, trueque o algún tipo de cambio. Y bueno, también se podría decir que se lo pagaba con especies o algún tipo de intercambio. Eh, bueno, todo esto era en forma de un restaurante. Obviamente que en ese tiempo no tenía la palabra de restaurante. Pero aquí surge una gran pregunta. ¿Quién hizo que surja la palabra restaurante? Esa es una duda que todos tenemos y que la logramos resolver mediante una investigación en la materia, lo cual nos quiere decir, bueno, cabe recalcar que fue en el año 1765, específicamente en París. En honor a quién o de quién surgió esta palabra, fue de Dossier Boulanger. ¿Quién fue Dossier Boulanger? Era un cocinero de comida donde tenía un lugar donde él ofrecía caldas y sopas para reconfortar el cuerpo. Y bueno, Bollinger se podría decir que tenía en un cartel en la puerta eh, un mensaje que estaba en latín que decía, en español lo voy a decir porque en inglés, bueno, en latín mejor dicho, es un poco complicado pronunciarlo. Y en español es: venid a mí, hombre de estómago cansado, y yo os restauraré. De esta última palabra del eslogan deriva el término restaurante. ¿Por qué dice eso? ¿Y a quién estaba referido? A todos los viajeros que llegaban a las fondas o posadas. Él hizo esto para que todos ellos se sientan atraídos a este lugar. Y bueno, esto le dio un valor más alto a los restaurantes y que su valorización y categoría llegaba a competir incluso con cadenas de hoteles. Esto pasó en Francia, cabe recalcar. Fue tanto el éxito que llegó a valorizarse los restaurantes de 1 a 5 tenedores. ¿Esto qué significa? Que definía los restaurantes de buenos hasta regulares y pésimos. Y algo distinto a las posadas, tabernas y fondas. Así revolucionando en el arte de la gastronomía, desplegándose alrededor del siglo XIX ya por parte de Londres, España y Estados Unidos.
Este fue un gran aporte, ya que dejó de ser posada y pasó al restaurante, que ya incluso se podría decir que era algo mucho más elegante. ¿Y qué servicio practicaba? Aquí practicaba el servicio a la francesa. Bueno, ¿quién fue Anthony Carême? Se podría decir que Anthony Carême era un famoso que a principios del siglo XIX cambió el orden e hizo servir los platos sucesivamente, que es lo que se conoce hoy en día como el servicio de la rusa. ¿Qué es el aporte que él hizo? Bueno, la gente en el tiempo que se hacía el servicio a la francesa, en pocas palabras, obviamente es un servicio elegante, pero ¿cuál era su desventaja de este servicio? Que la gente estaba acostumbrada a comer en gran cantidad, se podría decir, hasta que el cliente esté satisfecho, así como diga, vas a comer hasta ya no poder más. Y eso en esa parte no es buen bis, no es una parte que se la ve muy bien, ya que puede comer una persona, comer, hay varias personas que no se llenan y comer hasta que estés uno saciado. La verdad es que era muy mal visto por Anthony Carme, y él que propuso implementar este servicio a la rusa, que perdura incluso hasta el día de hoy. Es de esto que surge lo que es primer tiempo, el segundo, hasta el quinto tiempo hay en lo que empieza con entrada, postre, plato fuerte y así sucesivamente. Es gracias a Anthony Carme, que él fue el que implantó esto en cuanto a nuestra carrera. Bueno, hablando de qué diferencia tenía el servicio ruso y el servicio francés, empezamos con el francés. El servicio francés era que el mismo cliente llega a porcionarse, digamos, en pocas palabras, el alimento, no así el mismo chef. ¿A qué me refiero? Eh, Me refiero a que queremos que estén atraya, digamos que alguien nos viene a visitar y nosotros le hacemos sentar obviamente en la mesa con sus respectivos cubiertos, además a un tipo de comodidades y se sirva el mismo, la misma persona. En cambio, como lo dije, el servicio ruso lo que busca es mostrar la arte que tiene la gastronomía. Es de lo que trata, ¿no? Mostrar arte y mucho valor en cuanto al emplatado, ya que en este caso eh, se podría decir que el servicio ruso es como un servicio gueridón que se puede implementar o acabar la cocción delante del cliente, pero darle su respectiva porción y que no sea por demás, sino controladamente. Pero en este caso ambos son, como se dice, son finos. Ni uno es más ni uno es menos. Generalidades del menú. Cuentan como una anécdota que en el año 1849 el duque Enrique Brunswick agasajó con un banquete al conde Hans de Montforte. ¿Qué pasó aquí? Todo lo que se podría decir que estaba en una pizarra en otros tiempos, aquí lo implementó en un papel que tenía forma de pergamino. Lo puso adelante del conde y se dice que el conde estaba intrigado, o sea, decía, ¿qué es eso? Y le preguntaron al conde qué es lo que él veía con tanto interés. Y él respondió la lista, la organización que tenía este menú, donde especificaban por orden, digamos, entradas, después venía lo que era platos fuertes, después vinos, y él se quedó muy sorprendido a lo que era el menú que en este tiempo lo estaba implementando ya en una forma de pergamino. Y bueno, con todo esto podríamos decir que en ese tiempo ya estaba corriendo o implementándose el servicio ruso. ¿Y qué pasó en el siglo XIX en Palay?
Palace Royal. Palace Royal es un restaurante o una cadena muy importante que fue una de bueno, en sí la primera cadena de hoteles que hizo la reproducción de las listas que estaban en la pared o en pizarras y estas ellas lo hicieron en forma, ¿cómo se podría decir? Para que cada uno tenga un tanto como un chanchullo y a la vez puedas tener más orden en los tiempos que iba a pedir y así hacer una facilidad tanto para el personal como para el cliente. Pero bueno, como ya por terminar el tema de lo que es menú, eh, el servicio a la rosa en un momento fue muy difícil implementarla, ya que estaban acostumbrados a comer, como se dice, hasta que el cliente esté saciado del sabor o del alimento, mejor dicho. Aquí costó mucho implementar esto. Es por eso que una de las desventajas era que si había el servicio ruso con un menú acompañado, este tenía que tener una gran variedad, como por ejemplo más de 10 hasta 20 hasta 30 40 platos en cuanto para dar servicio al cliente. Bueno, hablando también del proceso histórico de la carta, un poco de historia, a la carte, o también a la carta. Es una locución francesa cuyo sentido original significa elección tanto del consumidor o del usuario. Esta impone una selección preestablecida. Es empleada como una terminología típica del restaurante. Y bueno, también hablando de este tema, podemos decir que la carta del restaurante es uno de los instrumentos más importantes dentro del negocio gastronómico, ya que es la pieza a través de la cual el cliente nos ha elegido y de ahí va a seleccionar lo que va a consumir. Esto llega a tener una mayor organización en lo que llegaría a ser el negocio que lleva este tipo de servicio, ya que el servicio que plantean con carta se dice que es de muy alta categoría. Bueno, la terminología típica de un restaurante se la ve con dos sentidos. El primer sentido, se puede referir al menú del restaurante que contiene una lista ordenada de los platos con sus respectivos precios, separados por grupo de platos, primer y segundo plato. También se podría decir por los tiempos. Y otro de los sentidos que llegaría a ser el segundo, puede designar la posibilidad para que el cliente dé el orden del plato principal con la elección de una guarnición al gusto sin cambio en el precio. Presentación y redacción de una carta. Bueno, la carta, como ya sabemos, es un instrumento de venta y por ende debe cuidarse de ella hasta el último detalle. Representa además la imagen del restaurante y su diseño, por tanto, debe ser tratado con mucho esmero y mucha delicadeza. Además de tener en cuenta los criterios del jefe de cocina en cuanto al contenido de la carta, denominaciones de platos, elaboración de manjares, sugerencias, etc. Bueno, otro punto que podemos decir es que conviene que en su diseño intervenga algún experto que aplique las modernas técnicas del marketing de los servicios, ya que con la carta llegamos a vender, con la carta llegamos a convencer al cliente de todo lo que tenemos disponible, que refleje en ella la personalidad del establecimiento y que en consecuencia asegure el éxito de las ventas. Bueno, como podemos ver, también la carta es muy importante tanto para el restaurante como para el cliente porque da muy buena imagen y nosotros tenemos que saber y tener en claro uno de los puntos como hacer que la letra sea legible, el nombre del restaurante y el anagrama debe estar completamente ordenada. La carta tiene que tener mucha elegancia, se podría decir.
Bueno, como sabemos, la carta puede ser desde un tríptico hasta una hoja de 22 centímetros por 32 centímetros. Y bueno, en hay diferentes modos, ¿no? Que podemos aplicar. ¿Quién fue Augusto Escoffier? Es una pregunta muy grande, ya que sabemos que él es el padre de la gastronomía, si se podría decir. Eh, es una, Augusto Escoffier no fue quien creó la carta, sino fue el que impulsó, se podría decir, si vale el término, fue el que impulsó a que la carta llegue a sobresalir. Eso pasó en el siglo XIX. También otra de las teorías fue que Enrique de Brunswick en el año 1849, él fue quien llegó comenzó a redactar las cartas, incluso con marinadas de plata y diferentes tiempos en los que em, diferentes tiempos que el mismo restaurante llegaba a presentar, ¿no? Y bueno, Augusto Escoffier, sobre todo, dijo que sobre todo hace más difícil el trabajo a un chef. ¿Por qué se dice que hace más difícil a un chef? Porque el chef, digamos, si es que no abría la carta, existiría lo que es el menú, en lo que puede haber platos variados. En cuanto a la cocina, puede llegar a haber una desorganización y demás.